Felicitaciones a los estudiantes de titulación de este programa de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. Quiero hablarles de derecho administrativo, sus aspectos generales y vinculados siempre con el derecho constitucional y por lo tanto de aquella rama importante para nuestra formación como juristas que es el derecho público en general. Mi nombre es Javier Rodas Garcés, profesor titular de la carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia. Bien, lo primero que tenemos que establecer es una conceptualización de lo que es el derecho administrativo como parte de las ramas del derecho que hacen la integración del acervo de conocimientos del estudiante que se forma en la carrera de Derecho. El derecho administrativo es parte del derecho público. Se refiere al conjunto de normas, de principios, de reglas y de valores que regulan el funcionamiento de la administración pública y sus relaciones con los ciudadanos. Pero al mismo tiempo, el derecho administrativo, que no responde sino a los intereses de los ciudadanos, tiene una enorme vinculación con el derecho constitucional, en tanto la administración pública como aparato del Estado está orientada precisamente a plasmar en la práctica mediante su accionar, puesto que la administración pública es y constituye un servicio a la colectividad, plasmar, los derechos, las libertades y las garantías que están consagradas en la Constitución. Si la Constitución establece que tenemos un modelo de Estado constitucional de derechos y justicia, la administración pública debe corresponder a ese tipo de modelo. En consecuencia, la administración pública, en tanto servicio a la colectividad, debe plasmar en la práctica los principios, los valores, los postulados que hacen parte del modelo jurídico-político del Estado constitucional de derechos y justicia que establece la Constitución de la República. Por lo tanto, el mismo texto fundamental, la Carta Constitucional, establece un repertorio de principios que orientan el accionar de la administración pública. El artículo 227 del texto constitucional señala que la administración pública es, en efecto, y constituye un servicio a la colectividad y se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. En consecuencia, allí está el marco axiológico en que se desenvuelve el ser y el quehacer de la administración pública en consonancia con los principios y con los valores consagrados en la Constitución que establece un específico modelo de Estado, el Estado constitucional de derechos y justicia. ¿Cómo el Estado puede cumplir y plasmar en la práctica los derechos de los ciudadanos? Los derechos de libertad, los derechos del buen vivir, los derechos de participación, los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, los derechos de las personas de atención prioritaria, como los adultos mayores, los discapacitados, los niños, los jóvenes, en fin, y derechos hasta de naturaleza. ¿Cómo plasma el Estado, que está obligado efectivamente a promover y cumplir con estos derechos a través del aparato burocrático que constituye la administración pública? Contando precisamente con unos órganos de la administración pública que sean garantes en el ejercicio de sus potestades del conjunto de esos derechos. En consecuencia, la Constitución está dotando a la administración pública de unos modelos de conducta que están establecidos por esos principios. No es simplemente el ejercicio de las potestades, de las diversas potestades, facultades y competencias que tienen los distintos órganos de la administración pública, sino que esas potestades estén subordinadas al servicio de los intereses de la colectividad, estén subordinadas al cumplimiento estricto de los derechos constitucionales de los ciudadanos. En consecuencia, hay una íntima vinculación entre derecho constitucional y derecho administrativo.
son efectivamente dos ramas esenciales del derecho público en el Ecuador. ¿Cuál es, por otra parte, el conjunto de actividades que realiza la administración pública para favorecer los intereses de la colectividad y plasmar en la práctica, como le ordena la Constitución, los derechos fundamentales de los ecuatorianos? Que dicho sea de paso, el ecuatoriano tiene derecho fundamental a una buena administración pública. Lo consagra ahora, en consonancia con la Constitución, el recientemente expedido y que entrará en vigencia dentro de unos días, a partir del 7 de julio, el Código Orgánico Administrativo, el derecho fundamental de los ecuatorianos a una buena administración pública. ¿Y cómo hace una buena administración pública el conjunto de entidades que hacen parte precisamente del aparato burocrático del Estado, tanto de la administración central como de los gobiernos autónomos descentralizados? Todo es el aparato público a través de sus distintas funciones: la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, la función de transparencia y control social, la función electoral, todos los organismos de control y también todos los gobiernos autónomos descentralizados, los gobiernos provinciales, los gobiernos cantonales, los distritos metropolitanos, las juntas parroquiales. Todo eso hace parte efectivamente del aparato burocrático administrativo del Estado. Y esas instituciones y esos órganos de la administración pública están obligados a plasmar en la práctica y ponerse al servicio de los ciudadanos. No es el ejercicio del poder por el poder, no es el ejercicio de la autoridad por la autoridad, es el ejercicio del poder, el ejercicio de la autoridad, el ejercicio de las potestades en función estricta de los derechos y de las garantías y de las libertades de los ciudadanos. En consecuencia, en ese accionar de la administración pública, esta realiza un conjunto de actividades que están debidamente regladas por el derecho administrativo. La administración pública realiza actos administrativos, ejecuta hechos administrativos, celebra contratos administrativos y expide actos normativos. En ese conjunto de actividades que realiza efectivamente la administración pública, tiene que plasmar en ellos los derechos de los ciudadanos. Actos administrativos que favorezcan los derechos de los ciudadanos. Hechos administrativos que son actuaciones materiales, como los servicios públicos, son hechos administrativos, deben estar al servicio de los derechos de los ciudadanos. Los contratos administrativos, especialmente en materia de contratación pública, la celebración de contratos para la realización de obras públicas, para la realización de adquisición de bienes y para la prestación de servicios, están efectivamente dentro de esta nomenclatura que se llaman contratos administrativos, los cuales deben ser celebrados en función de los intereses públicos y para plasmar en la práctica los derechos de los ciudadanos. Lo propio los actos normativos de carácter infralegal, los reglamentos y demás instructivos que expiden las distintas instituciones públicas deben guardar estricta conformidad con los derechos de los ciudadanos. En definitiva, todo el aparato administrativo, todo el sector público, todo el aparato estatal que está regido por un conjunto de leyes que se llaman el derecho administrativo, constituye efectivamente un instrumento al servicio de los derechos de los ciudadanos. Y luego, ¿cuál es la forma en que los ciudadanos pueden impugnar decisiones o actuaciones de la administración pública cuando esas actuaciones, ya sea los actos administrativos, los hechos administrativos, los contratos administrativos o los actos normativos, lesionen los derechos o los intereses de los ciudadanos? Los ciudadanos tienen garantizado por el mismo derecho administrativo y también por las normas constitucionales que establecen sus derechos fundamentales, como el derecho a la buena administración pública, tienen un conjunto de herramientas procedimentales orientados a hacer rectificar las actuaciones de la administración pública, a controlar el quehacer institucional de la administración pública y a obtener reparaciones integrales por las actuaciones de la administración pública que vulneren sus derechos. Y en ese sentido tenemos que tener muy presente que el derecho administrativo en el Ecuador establece
unas instancias para la impugnación en la misma sede administrativa, es decir, en la misma institución de la que emane un acto administrativo, donde se realice un hecho administrativo, donde se celebre un contrato administrativo o donde se expida un acto normativo, los ciudadanos tenemos el derecho de impugnar. Y esas impugnaciones y desacuerdos que presenten los ciudadanos ante los mismos órganos de la administración pública en sede administrativa, ante la misma institución pública generadora de esa actividad, se expresa a través de reclamos administrativos, de recurso de apelación y recurso de revisión. Son los mecanismos que están previstos efectivamente en nuestro derecho administrativo, que ahora están consagrados en el Código Orgánico Administrativo. Bien, y en consecuencia tenemos también que hablar de qué manera en sede judicial podemos hacer impugnación de esas actuaciones. Los ciudadanos estamos amparados por un conjunto de derechos, de libertades y de garantías consagrados en la Constitución y en las leyes de la República. Tenemos efectivamente dos vías para impugnar decisiones o actuaciones de la administración pública. Por un lado, la vía administrativa, que implica acudir al seno de la propia administración pública en pos de presentar nuestra impugnación y nuestras pretensiones contrarias a las actuaciones de la administración pública, a través de reclamos administrativos, a través del recurso de apelación y del recurso de revisión. Pero si no hemos logrado nuestra pretensión de rectificación o de reparación, de enmiendas o de resarcimiento por la vía administrativa, los ciudadanos tenemos expedita la vía judicial. Y la vía judicial es la vía contenciosa administrativa, es decir, acudir ante el juez que juzga las actuaciones de la administración pública, llamada en nuestro orgánico procesal como Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, a presentar acciones contenciosas administrativas, a presentar demandas contenciosas administrativas, a demandar al Estado con la finalidad de obtener una sentencia que declare la nulidad o ilegalidad de un acto administrativo o que declare el resarcimiento o reparación de los daños provocados por las actuaciones de la administración pública. Y para eso tenemos un código específico que disciplina el conjunto de engranajes adjetivos propios de un proceso contencioso administrativo, donde el particular, el ciudadano, aparece como actor y el Estado, la institución pública, la administración pública, la autoridad, como demandada. Ese proceso se llama proceso contencioso administrativo y que se regula a través del Código Orgánico General de Procesos y mediante los procedimientos ordinario o sumario según corresponda. Se realizará los procedimientos ordinarios cuando se trate de acción contenciosa administrativa subjetiva o de plena jurisdicción, de acción contenciosa administrativa objetiva o de anulación, o en materia de contratación pública o en materia de responsabilidad objetiva del Estado cuando reclamamos una reparación o indemnización económica por actuaciones indebidas que han causado perjuicio a los administrados provenientes de la administración pública. Y entonces vamos a realizar efectivamente a través de un proceso contencioso administrativo y siguiendo las reglas procedimentales diseñadas en el Código Orgánico General de Procesos, o a través de un procedimiento ordinario de dos audiencias, audiencia preliminar o audiencia de juicio, o mediante otros casos contenciosos administrativos de una única audiencia mediante el procedimiento sumario. Pero en todo caso vamos a obtener una sentencia que se haga eco de nuestras pretensiones a través del órgano jurisdiccional competente, que es el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario, que tramita un proceso de única instancia. No hay apelación al fallo
que profiera el tribunal. Pero sí admite el recurso de casación, en cuyo caso el proceso se desplaza a la sala especializada de lo contencioso administrativo de la Corte Nacional de Justicia. Entonces allí tenemos lo que se llama la justicia administrativa, el conjunto de órganos jurisdiccionales competentes para conocer de las reclamaciones, de las impugnaciones, de las pretensiones que los ciudadanos deduzcan ante la justicia ordinaria a través de su respectiva demanda contenciosa administrativa, y consecuentemente tenemos diseñado en nuestro país un mecanismo de carácter jurisdiccional para el juzgamiento de las actuaciones de la administración pública, atento el derecho fundamental que tiene el ciudadano a la tutela judicial efectiva y a la posibilidad de juzgar y de controlar el desempeño de la administración pública y de salvaguardar los derechos garantizados por la Constitución, que no pueden ser de ninguna manera vulnerados o lesionados mediante las actuaciones de la administración pública. Bien, entonces tenemos dos vías: la vía administrativa, que actualmente está diseñada a través de un sistema de reclamos y recursos por el Código Orgánico Administrativo, y por otro lado la vía contenciosa administrativa, que significa la vía judicial ante el órgano jurisdiccional competente, que es el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. Pero hay otra vía adicional que puede efectivamente interponerse en función de las reclamaciones y de las pretensiones indemnizatorias o resarcitorias o de reparación de daños por parte de la administración pública. Los ciudadanos pueden también acudir a la vía constitucional para presentar una acción de protección, si se depende de los derechos vulnerados que se encuentran amparados bajo esta figura procesal de la acción ordinaria de protección, o mediante la acción de habeas corpus, o la acción de habeas data, o la acción de acceso a la información pública, o la acción por incumplimiento, como también la acción pública de inconstitucionalidad contra actos normativos provenientes de la administración pública. En consecuencia, tenemos otra vía también, que es la vía de carácter constitucional, para poder defendernos de actuaciones lesivas provenientes de la administración pública que vulneren derechos constitucionales. Y adicionalmente podemos plantear una cuarta vía, que es la vía de los métodos alternativos de solución de conflictos. La mediación y el arbitraje también están diseñados para procurar resolver determinados tipos de conflictos que acaecen en las relaciones entre la administración pública y los administrados, los ciudadanos, particularmente en materia de contratación pública. La entidad pública contratante del Estado y el contratista particular pueden efectivamente tener una controversia en torno a esa relación contractual. Pueden disponer en el mismo contrato público o administrativo que suscribieron, disponer que las controversias puedan ser ventiladas en sede de la justicia alternativa, en cuyo caso van a la mediación o al arbitraje con la finalidad de que se dirima una eventual controversia. Entonces tenemos diseñado en el derecho administrativo y en el derecho público en general en el Ecuador mecanismos que establecen los modelos de conducta de la administración pública y establecen también el conjunto de derechos, de garantías y de libertades de los ciudadanos. Y cuando existan colisiones, enfrentamientos de intereses entre la administración pública y los administrados, estas controversias de naturaleza jurídica pueden efectivamente ventilarse, resolverse a través o de la vía administrativa, de la vía contenciosa administrativa, de la vía constitucional o de la vía
de la justicia alternativa. Es importante para suscitar el interés de nuestros futuros y exitosos abogados y abogadas expresar enfáticamente que el derecho administrativo es una opción de nuestro ejercicio profesional. Ser abogados administrativistas significa ser abogados expertos en derecho administrativo, expertos en el conocimiento del funcionamiento de la administración pública a través de las leyes que rigen cada una de las instituciones públicas y cada uno de los niveles de la administración pública. Tenemos una administración pública central que está constituida por un conjunto de órganos que hacen parte de la función ejecutiva. El conjunto de ministerios, la misma Presidencia de la República, la Vicepresidencia, los ministerios y todos los organismos adscritos a los ministerios y todo el elenco de instituciones que hacen parte de la función ejecutiva, que por excelencia es la función administradora del Estado. Pero también las otras funciones del Estado, la función legislativa, la función judicial, la función de transparencia y control social y la función electoral, si bien es cierto, desarrollan misiones institucionales de rango constitucional específicas, también tienen en el seno de cada una de estas funciones órganos que hacen de función administrativa. En consecuencia, el derecho administrativo abarca a la totalidad del sector público. Tenemos la función ejecutiva como la función administradora del Estado, sí, pero eso no significa que también es administración pública y también ejercen funciones administrativas las otras funciones del Estado. Si bien es cierto, la función legislativa, por ejemplo, tiene como misión institucional de carácter constitucional legislar y fiscalizar, sin embargo, tiene también en el seno de la función legislativa un aparato burocrático, y ese aparato burocrático se rige por las leyes administrativas. La función legislativa, a través de su aparato burocrático, emite actos administrativos también, celebra contratos administrativos, dicta actos normativos, regulatorios del funcionamiento interno del aparato burocrático dentro de la función legislativa. Lo propio de la función judicial. La función judicial tiene la misión esencial de impartir justicia, ciertamente, pero también tiene en el seno de la función judicial un aparato burocrático constituido básicamente por el Consejo de la Judicatura, que hace función administrativa, la administración de la función judicial. Lo propio de la función electoral, que organiza los procesos electorales, los comicios, pero también tiene un aparato burocrático que hace funciones administrativas y por lo tanto se rige por el derecho administrativo, aparte del derecho electoral. Y la función de transparencia y control social, que tiene como función esencial de orden constitucional fiscalizar los actos del poder público y garantizar el principio fundamental de la transparencia del quehacer público. Pero también tiene aparatos burocráticos y en consecuencia también hace función administrativa. Los gobiernos autónomos descentralizados, promotores del desarrollo de sus respectivas localidades, 221 municipios, 24 consejos provinciales, un número amplio de juntas parroquiales, son gobiernos autónomos descentralizados cuya misión constitucional es promover el desarrollo de sus respectivas localidades, pero también se asientan en aparatos burocráticos, administrativos, y por lo tanto a ellos les incumbe también el derecho administrativo. Todas las instituciones del Estado tienen efectivamente un común denominador, que es efectivamente el funcionamiento de aparatos burocráticos que se rigen por las normas del derecho administrativo y por lo tanto realizan actos administrativos, realizan hechos administrativos, celebran contratos administrativos y expiden actos normativos infralegales. A eso se llama la actuación de la administración pública, y el derecho administrativo regula el funcionamiento de la administración pública. Pero el derecho administrativo, al tiempo que regula el funcionamiento adecuado de una buena administración pública,
franquea un conjunto de derechos, de garantías y de libertades a favor de los ciudadanos, al punto que el derecho administrativo en el Ecuador, en consonancia con el derecho constitucional, concibe a la administración pública como un instrumento garante de los derechos de los ciudadanos. Y en ese sentido tenemos que entender entonces la lógica del funcionamiento del poder a través de una administración pública que está subordinada a los intereses de la colectividad. No es el ejercicio del poder por el poder, sino el ejercicio del poder en función de los intereses de los ciudadanos. Y en consecuencia, ¿cuáles son las perspectivas del abogado en el campo del derecho administrativo? ¿Cuáles son las actuaciones profesionales de un abogado administrativista? Efectivamente, patrocinar los intereses jurídicos de sus clientes, los ciudadanos, cuando tengan relación con la administración pública. Todos necesitamos acudir a la administración pública. Un cliente que sea inversionista, que va a operar en la actividad minera, necesita la obtención de la respectiva concesión minera, y eso lo hace una dependencia de la administración pública. Un ciudadano que ha pagado excesivamente tributos, ¿cómo logra el reembolso de lo excesivamente pagado o de lo indebidamente pagado por tributo? A través de un trámite administrativo ante la entidad pública correspondiente. Eso es derecho administrativo. Cuando queremos constituir una compañía, ¿dónde lo hacemos? Ante una dependencia pública, que es la superintendencia de compañía, parte de la administración pública. Los abogados estamos facultados para patrocinar este tipo de trámites, donde no tenemos que litigar. Lo que tenemos es que realizar una serie de procedimientos, cumplir una serie de pasos a fin de obtener una determinada pretensión, obtener un determinado beneficio, obtener una determinada actividad como resultado de un procedimiento de carácter administrativo. En consecuencia, tenemos que estar preparados los abogados para trabajar en el campo del derecho administrativo, haciendo trámites de alta jerarquía en las instituciones públicas para satisfacer los requerimientos y las necesidades de nuestros clientes, que tienen que estar necesariamente abocados al desempeño y a las facultades y potestades de la administración pública. Todos estamos bajo la égida de la administración pública, en uno u otro sentido, ya sea de la administración pública central o de la administración pública seccional o local. Trámites municipales, por ejemplo, o trámites ministeriales, por ejemplo, o trámites con los organismos de control, por ejemplo. Tenemos un cliente que ha sido perseguido por la Contraloría General del Estado, se trata de un funcionario público o exfuncionario público, y queremos impugnar las glosas que se han establecido contra ese funcionario o exfuncionario. ¿Dónde impugnamos? Primero en sede administrativa, ante la propia Contraloría General del Estado. Si tenemos un cliente que es empleador y que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social le ha establecido una glosa por supuestos incumplimiento de obligaciones patronales, tenemos que impugnar en sede administrativa ante la propia administración pública, el aparato burocrático del Seguro Social. En consecuencia, siempre estaremos abocados para asistir a la administración pública en pos del patrocinio de los intereses jurídicos de nuestros clientes en cualquiera de las ramas de la administración pública y en cualquier tipo de requerimientos o pretensiones que quiera satisfacer nuestro cliente. Lo cual significa que los abogados no solamente debemos prepararnos para litigar en el ámbito de los tribunales y juzgados de la República, sino también que estamos preparados para patrocinar, dirigir, orientar trámites y expedientes en sede administrativa, es decir, en el seno de las propias entidades de la administración pública.
y hay abogados que desempeñan con muy buen éxito en la administración pública, como abogados patrocinadores de los intereses de sus clientes, los ciudadanos que requieren de un servicio o requieren de un permiso, de una autorización o de una concesión por parte de la administración pública. Eso es el derecho administrativo. Pero también el abogado administrativista, al tiempo que hace este tipo de trámites pacíficos, no litigiosos, en el seno de las distintas instituciones públicas, del aparato burocrático del Estado, en función de los requerimientos y necesidades de sus clientes, también está en condiciones de impugnar actuaciones de la administración pública. Cuando la administración pública expide un acto administrativo o celebra un contrato administrativo o realiza un hecho administrativo en los servicios públicos, por ejemplo, o expide un acto normativo, y cualquiera de esas manifestaciones jurídicas de la actuación de la administración pública afecte intereses del ciudadano, el abogado está en condiciones de presentar reclamos y recursos en el seno de la propia administración pública. En consecuencia, estamos hablando de un abogado administrativista que patrocina los intereses de sus clientes, los ciudadanos, en el seno de las propias administraciones públicas, ya sea requiriendo determinados permisos o autorizaciones o ya sea impugnando actuaciones de la administración pública. Todo ello en el seno de la propia administración pública, el abogado administrativista. Pero también es abogado administrativista aquel que, una vez agotadas las instancias internas de la burocracia y no logró obtener una determinada pretensión, pueda efectivamente acudir a vía judicial. Señores estudiantes, esta brevísima exposición, que es una revisión panorámica de los aspectos más generales de lo que es el derecho administrativo en el Ecuador y lo que constituye la administración pública y sus principios, así como los derechos fundamentales que tienen los ciudadanos frente a la administración pública, constituye una primera parte de este módulo de derecho administrativo que va a contribuir a refrescar y consolidar sus conocimientos en la temática y por lo tanto a prepararlos con éxito para vencer la etapa de la evaluación que deberán hacer respecto del examen complexivo como modalidad que han escogido para su titulación. En los próximos videos presentaremos en detalle algunos otros aspectos de carácter especialmente procedimental para que tengamos plena conciencia del camino que nos espera recorrer como abogados administrativistas y por lo tanto lograr efectivamente patrocinar con éxito los intereses de nuestros clientes, los ciudadanos, cuando tengan algún tipo de controversia con la administración pública, tanto en vía administrativa como en vía contenciosa administrativa. Lo veremos en el próximo programa. Muchas gracias.